Buen día, estudiantes de séptimo. En este video les voy a explicar el taller de flexibilización 9 que corresponde a la última guía del año, la segunda nota del cuarto periodo y cuyo tema son conceptos de composición. Vamos a recordar un poco lo que vimos en el video pasado, porque la idea es que este último ejercicio sea como una compilación de todo lo que vimos en el año. Hemos visto que la composición, que aquí está la palabra, es una organización de elementos dentro de un plano gráfico. Y básicamente pues tiene unas reglas que ustedes deben seguir para que se logre obtener una imagen armónica y atractiva para el espectador. Comenzamos viendo el peso. Es esa atracción de los cuerpos hacia el suelo, hacia la tierra. En el caso de las formas gráficas, lo que tenemos es que cuando una figura se ubica más abajo dentro del plano gráfico, va a parecer que tiene más peso que cuando ubicamos esa misma figura en la parte de arriba del formato, porque nosotros identificamos que cuando las cosas están abajo están sobre la tierra y que cuando están arriba están levitando en el cielo. Entonces esa es como la relación de peso. Luego vimos equilibrio, y el equilibrio está muy vinculado con el peso porque básicamente se trata de balancear la imagen, de hecho de balancear el peso de la imagen. ¿Cómo se logra? Tratando de ubicar otras figuras además de la figura principal que de alguna manera balanceen la imagen literalmente. Entonces si tenemos este mismo círculo, ¿cierto? Que pesa un montón, podemos poner otro círculo, puede ser mucho más pequeño, en el otro costado de la imagen, y así vamos a tener equilibrio visual, porque todo el peso de esta figura no se va a ir hacia la izquierda del formato, sino que con este círculo añadido lo que vamos a lograr es que también exista peso en la parte derecha del formato y de esa manera se va a balancear la imagen. Luego vimos el concepto de fuera adentro, que nos dice que una figura puede estar totalmente dentro de un formato, como en el caso de este círculo, ¿cierto? O que puede estar parcialmente dentro del formato, como en el caso de este círculo. El hecho de que tengamos solamente la mitad de la figura dentro del formato no implica de ninguna manera que el otro fragmento del círculo no exista. Nosotros lo completamos mentalmente o sabemos que está ahí, solo que no está dentro del formato. Ese es el concepto de fuera adentro. En esta actividad vamos a ver tres conceptos nuevos que son centro de interés, horizonte, contraste y simetría y asimetría. Vamos a comenzar por el concepto de horizonte, porque pues ya tengo aquí la línea. El horizonte básicamente es una línea imaginaria que se traza directamente enfrente de los ojos del observador. Quiere decir que si por ejemplo, listo, tenemos un observador, la línea de horizonte va a estar trazada aquí, exactamente enfrente de los ojos del observador. ¿Qué nos dice esta línea? Pues qué tan arriba o qué tan abajo está el horizonte de la persona que mira. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros la ubicamos aquí, muy abajo, el observador estaba mirando muy cerca del piso, ¿cierto? Es como si el observador estuviese más o menos a esta altura, mientras que si la línea de horizonte está ubicada más hacia arriba, entonces vamos a ponerlo por ejemplo acá, quiere decir que los ojos del observador están ubicados igualmente más arriba. Entonces lo que nos dice de alguna manera el horizonte es la ubicación del que mira. Y esa línea es una línea que ustedes van a tener que trazar siempre porque es lo que le da piso a sus imágenes, lo que le da soporte a sus formas, a sus figuras. ¿Listo? Entonces tenemos la línea de horizonte. Normalmente no se ubica en el centro del formato, pero lo vamos a ubicar ahí. Esta vez, listo. Tenemos ahora el centro de interés. Y el centro de interés es el foco de la imagen, es como la parte más importante de la imagen. Y es básicamente hacia donde se dirige la mirada del observador. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí un círculo y que este círculo sea
rojo. Si nosotros tenemos este formato, pues el ojo se va a dirigir directamente hacia este punto rojo. Entonces este punto rojo es el centro de interés. Si por ejemplo yo tomo esta imagen, y vamos a ponerle un color que contraste mucho, entonces le vamos a poner verde, el punto de interés sigue siendo este punto rojo, porque todo este formato tiene pues un mismo color, ¿cierto? Solamente tenemos pues el fondo de blanco y este verde que está quebrado con blanco, y este círculo es igual, es del mismo color que el piso, lo que quiere decir que no genera ningún tipo de contraste. Ya vamos a ver qué es el contraste. Mientras que el rojo sí es un color que contrasta con el verde y produce muchísimo impacto visual. Entonces cuando vemos esta composición, lo que va a mirar el observador va a ser este punto rojo. ¿Por qué? Porque genera contraste. Entonces vamos a ver qué es el contraste. El contraste es una diferencia. ¿Qué tipo de diferencia? Puede ser cromática, como lo que estamos viendo ahorita. Puede ser de tamaño, entonces yo puedo reducir este círculo. Puede ser de forma, entonces en lugar de tener un círculo, podemos tener un cuadrado. Entonces el contraste es una diferencia visual muy marcada que nos permite tener precisamente un centro de interés. Si nosotros tenemos este mismo círculo rojo, y en lugar de tenerlo rojo, lo pinto de este mismo color, pues ese círculo va a desaparecer. Pero pues aquí está. Si ustedes ven, yo lo tengo aquí mismo. Pero si lo pongo sobre el fondo verde, pues va a dejar de existir. Entonces el contraste lo que nos permite es diferenciar las imágenes. Entonces volvemos a poner este círculo rojo. Y pues lo vemos nuevamente. ¿Qué pasa cuando tenemos contraste de color? Pues que dependiendo del color va a haber mayor o menor contraste. Por ejemplo, si yo en lugar de que este círculo sea súper rojo, lo pongo de este verde, pues va a haber contraste, sí, porque va a haber una diferencia visual, pero no va a ser tan marcada como si yo tengo este rojo. De hecho, lo podemos hacer así, de este modo. Y se van a dar cuenta de que este rojo sigue vibrando más, sigue generando mayor impacto visual. Entonces el contraste es una diferencia muy marcada o no tan marcada, pero que nos permite poder ver los diferentes objetos dentro de una imagen. Entonces, la simetría es básicamente una regla de igualdad. Quiere decir que, que si ustedes cogen un formato y ese formato lo dividen en dos partes iguales, digamos acá tenemos el lado izquierdo y el lado derecho, dividido por este segmento de línea que puse acá. Tenemos un círculo ubicado en la mitad de un rectángulo que tiene pues dos mitades, una arriba y una abajo, ¿cierto? Exactamente lo mismo que acá. Sí, tenemos colores diferentes, pero en cuanto a forma es exactamente la misma composición. Igual pasa lo siguiente, si yo tomo esta misma línea y divido la imagen en dos partes iguales, pero a nivel horizontal, vamos a obtener una mitad de círculo y un espacio horizontal, pues amplio, ¿cierto? Aquí también hay una diferencia en cuanto al color, pero en cuanto a la forma, esto es totalmente simétrico, porque tanto lo de arriba como lo de abajo tienen exactamente la misma forma. ¿Qué pasa? Que si por ejemplo yo ubico esto de otra manera, o bueno, en lugar de ubicarlo de otra manera pongo otra figura, entonces por ejemplo yo pongo acá un cuadrado, pongamos ese cuadrado azul, ¿cierto? Y yo hago exactamente lo mismo, voy a coger una línea y voy a dividir esto en dos mitades, una derecha y una izquierda, pues ¿qué vamos a obtener? Asimetría, que me faltó escribirla acá. Y el concepto de asimetría lo que nos dice es que no hay igualdad. Es decir, si yo trazo la misma línea vertical que tracé antes, lo que voy a obtener es
una composición diferente al lado y lado de la imagen. En este caso tenemos en el lado izquierdo un círculo que se va hacia la parte inferior del formato, mientras que en el lado derecho del formato tenemos un cuadrado que está ubicado en la mitad de ese espacio. Entonces no son iguales. Si trazamos de forma horizontal, igualmente vamos a obtener pues dos composiciones diferentes, porque en el lado superior vamos a tener la mitad de un cuadrado, mientras que en el lado inferior vamos a tener un círculo y un cuadrado, lo que quiere decir que no son iguales, hay diferencia, por extensión son asimétricos. ¿Listo? Entonces lo que ustedes van a tener que hacer en su ejercicio es aplicar todas estas normas de composición más las armonías cromáticas, pues no todas, pero sí por lo menos una. Entonces les voy a explicar aquí el paso a paso. Yo acá tengo la guía y la guía lo que nos dice es que primero en un octavo de cartulina Durex deben realizar una composición aplicando los conceptos de equilibrio, peso, fuera, dentro, horizonte, centro, interés, contraste y simetría. Y después van a realizar un texto explicando cómo aplicaron los conceptos de composición. Eso es todo lo que deben hacer. Yo no quise ponerles un ejemplo dentro de la guía porque generalmente, y ya me pasó, yo hago el ejemplo dentro de la guía y ustedes se copian de ese ejemplo. Y la idea no es que ustedes copien, sino que generen su propia composición para que yo sí pueda evaluar si realmente entendieran. Entonces yo les voy a dar un ejemplo acá muy básico, porque este es el tutorial y la idea es que salgan de dudas con él, pero no quiero que se copien. Si se copian, les pongo una nota muy bajita de calificación. ¿Listo? Aquí hay algunas aclaraciones. Nos dice debe utilizar únicamente figuras geométricas para realizar su composición. No me vayan a hacer nada que sea demasiado figurativo. Aplique teoría del color en el desarrollo de su ejercicio. Y cuando hablo de teoría del color son armonías cromáticas, lo que ya vimos, complementarios, adyacentes, análogos, tetradas o triadas. Eso ya lo vimos y está basada en esta rueda que tenemos acá. Elija una única armonía, puede valorizarla o quebrarla, es decir, le pueden aplicar blanco o pueden agregarle el complementario. Y el resultado de su composición no debe ser figurativo, es decir, que no debe representar nada en concreto. Muchas veces ustedes en sus ejercicios tratan de representar que la casita, que el perrito, que el gatico, y la idea no es que tengan nada figurativo, es que las formas que van a usar son netamente geométricas y por ende su ejercicio va a ser solamente geométrico, no tienen que hacer que se parezca absolutamente a nada en concreto. Entonces vamos a hacerlo acá. Yo tengo aquí un formato, este formato es de 350 por 250 milímetros, es decir, de 35 por 25 centímetros. Eso equivale a un formato de octavo. ¿Listo? Yo lo voy a dejar así horizontal porque pues es como lo tengo aquí dispuesto, pero pues realmente ustedes lo pueden trabajar vertical si así lo desean. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar una línea de horizonte. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ponerle piso a nuestra imagen y porque tenemos que darle una guía al observador para que sepa dónde estuvimos ubicados nosotros al generar la imagen. Yo voy a dejar mi línea de horizonte aquí por encima del centro del formato. Entonces la voy a subir aquí manualmente. Vamos a comenzar entonces a ubicar figuras. Entonces yo quiero trabajar, por ejemplo, a partir de círculos, pues porque es lo que tengo acá a la mano. Entonces tenemos peso, listo. Entonces yo quiero poner un círculo gigante acá, pero de paso, de una vez, no quiero que este círculo esté completamente dentro de la imagen, entonces lo voy a recortar para que también esté el concepto de fuera. ¿Listo? Entonces ya tengo mi primer objeto. Voy a equilibrarlo, ¿con qué? Pues lo voy a equilibrar con círculos más pequeños acá en la parte superior, y de paso pues se va a evidenciar que estos círculos de acá pesan mucho menos que el de acá. Entonces ya tenemos peso, ya tenemos equilibrio, ya tenemos horizonte, ya tenemos dentro y tenemos fuera. Listo. Centro de interés. Quiero que el centro de interés entonces se genere a partir del color. Entonces voy a ubicar un círculo naranja. Listo.
¿Por qué naranja? Porque voy a aplicar armonía por complementarios y voy a tratar de trabajar con azul. ¿Listo? Entonces yo voy a coger aquí el azul, este naranja específicamente, que es el que tengo dentro de mi rueda triádica. Listo. Contraste, pues el contraste se va a dar por el manejo cromático. Entonces yo quiero que este círculo que tengo acá, este medio círculo que tengo acá, esté sobre un piso que va a ser azul. Entonces lo voy a valorar, le voy a agregar blanco. Voy a poner ahora la parte del cielo y quiero que la parte del cielo contraste con el piso. Los que tengo acá los voy a dejar del mismo color del fondo, pero los voy a valorizar, los voy a quebrar con el complementario, oscureciendo un poquito el color. Listo, esta es mi composición. Entonces tenemos horizonte, que es esta línea que está dividiendo la imagen, ¿cierto? Y que permite evidenciar que mis ojos están más o menos en este punto como observador. Nuestro centro de interés es este medio círculo naranja que está parcialmente ubicado dentro del formato. El contraste se da a nivel cromático y a nivel de tamaño. ¿Por qué? Porque el círculo más grande contrasta con los círculos más pequeños, ¿cierto? Esto es armonía por complementarios. Si tenemos naranja y tenemos azul, entonces hay alto contraste cromático. También hay contraste en términos de tamaño porque tenemos un círculo muy grande y 3 círculos más pequeños. ¿La imagen es simétrica o es asimétrica? Si yo trazo una línea vertical por el centro de esta imagen, la vamos a ubicar acá, vemos que hay un círculo más amplio en la parte inferior izquierda y hay 3 círculos más pequeños en la parte superior derecha. Quiere decir que la imagen es asimétrica. ¿Listo? Entonces no tenemos simetría, tenemos asimetría. Peso, ya dijimos que el círculo más amplio está ubicado en la parte inferior izquierda del formato, lo que quiere decir que tiene más peso visual que los 3 círculos que están ubicados en la parte superior derecha del formato. Equilibrio, entonces, para poder equilibrar este círculo grande que tenemos aquí, pusimos estos 3 círculos en la parte superior, entonces ya tenemos peso en ambos lados, solo que en este caso en la parte inferior izquierda pesa más. Esos son los conceptos que tenemos. Ya ahí se aplicó teoría del color y eso es lo que tienen que hacer básicamente. Realmente yo no creo que haya pierde. Lo que les acabo de decir, esa breve explicación que les di con respecto a cómo está compuesta la imagen, es lo que ustedes tienen que hacer finalmente en su ejercicio en la parte del texto. Entonces ustedes simplemente cogen una hojita aparte y comienzan a escribir. Yo espero que les haya quedado claro el ejercicio. Si tienen alguna duda me pueden escribir directamente al correo de artes y yo trataré de responderles en la mayor brevedad posible. La idea es que este ejercicio lo entreguen entre el 13 de octubre y el 30 de octubre. Esto recuerden que es el último ejercicio y tienen que dar cuenta de todos los aprendizajes que tuvieron a lo largo del año. Entonces quedo atenta a la recepción de sus ejercicios